Pide y se te dará. Parte 3. Abraham Hicks. 16. Eres un co-creador en un universo magníficamente diverso. Si tienes la capacidad de imaginarlo, o siquiera pensar en ello, este universo tiene la capacidad y los recursos para ofrecértelo. Tus preferencias naturales son fruto de tu experiencia vital. De hecho, en todo momento del día exudas esas preferencias, a múltiples niveles de tu bienestar. Incluso las células de tu cuerpo saludable viven sus propias experiencias y emanan sus preferencias. Cada preferencia es reconocida e inmediatamente atendida por la fuente, sin excepción. Para obtener lo que deseas, debes aceptar lo que no deseas. A veces nuestros amigos físicos expresan el deseo de habitar en un universo menos desigual. Ansían vivir en un lugar donde no existan tantas cosas indeseadas. Y nosotros les explicamos siempre que no habéis venido aquí para vivir esta experiencia física con la pretensión de reducir todas las experiencias que existen a un puñado de buenas ideas acerca de las que todos os mostráis de acuerdo, pues eso conduciría a la terminación, lo cual es imposible. Este es un universo que se expande, y todo debe tener cabida en él. Dicho de otro modo, para que comprendas y experimentes lo que deseas, debes comprender lo que no deseas. No viniste aquí para reparar un mundo maltrecho. Desde el momento en que tomaste entusiasmado la decisión de encarnarte en este cuerpo físico y crear tu propia experiencia personal, comprendiste, desde tu punto de vista no físico, que este mundo físico no estaba maltrecho ni precisaba ser reparado, y no viniste aquí para repararlo. Viste este mundo físico como un medio creativo en el que tú y todo el mundo podíais expresaros de forma creativa. No viniste aquí para tratar de impedir que los otros hicieran lo que están haciendo e hicieran otra cosa. Viniste conociendo el valor del contraste y el equilibrio que encierra la variedad. Hay espacio suficiente para la gran diversidad de pensamientos y experiencias. Desde tu perspectiva no física de la inmensa variedad de experiencias, creencias y deseos que existen entre las personas de tu mundo, no sientes la necesidad de omitir ni controlar algunas de ellas. Entiendes que en este universo que se expande hay espacio suficiente para dar cabida a todo tipo de pensamientos y experiencias. Estás decidido a controlar creativa y deliberadamente tu experiencia vital y tus creaciones, pero no tienes la menor intención de controlar las creaciones de los demás. Esta variedad, lejos de preocuparte, te estimuló, pues sabías que eras el creador de tu propia experiencia, y entendías que esa variedad te inspiraría a tomar determinados caminos, y que el hecho de que otros eligieran otros caminos, no significaba que estuvieran acertados o errados, ni que tú estuvieras acertado o errado. Así pues, tus preferencias o deseos nacen a partir de la variedad o el contraste. Y a partir del momento en que tu preferencia comienza a existir, empieza a atraer hacia sí, en virtud de la ley de atracción, la esencia de aquello que coincide con ella, lo cual propicia una expansión inmediata. Y cuando prestas atención a cómo te sientes y sigues optando por un sentimiento agradable con respecto a tu preferencia recién nacida, permaneces alineado con ella, y al aparecer esta suave y fácilmente en tu experiencia, confirma que has creado tu deseo. Pero, junto con esta manifestación física de tu deseo aparece una nueva perspectiva. Así, las características vibratorias de ti y de todo lo referente a ti se modifican un tanto y pasas a nuevas circunstancias que contrastan entre sí, las cuales inspiran a su vez en ti circunstancias nuevas, y de ti emanan nuevos cohetes de deseo. Y desde el momento en que existe este nuevo deseo, comienza a vibrar y a atraer otras cosas hacia sí, y a expandirse. Así es como se expande el universo, y este es el motivo por el que te hallas en primera línea de su expansión. El valioso contraste sigue propiciando el nacimiento de un sinfín de nuevos deseos, y a medida que nace cada nuevo deseo, la fuente responde a él. Es una expansión eterna, pura y positiva, que jamás cesa de fluir. Jamás llegarás allí, así que disfruta de tu viaje.
Cuando observas conscientemente, desde tu perspectiva creativa, el hecho de que cada nuevo acontecimiento conduce a un nuevo deseo, empezarás a comprender desde un punto de vista personal el papel que desempeñas en este universo que se expande. Y, con el tiempo, llegarás a recordar que jamás conseguirás todo cuanto deseas, porque nunca dejarás de ser consciente del contraste del que nace todo concepto o deseo nuevo. Todo el universo se basa en esta premisa. Y cuando llegues a aceptar la idea de que eres un ser eterno, que tus deseos nunca cesarán de fluir, y que todo deseo que nace contiene el poder de atraer todo lo necesario, en virtud de la ley de atracción, para la expansión y satisfacción de sí, recordarás el inmenso bienestar sobre el que se funda este universo, y podrás relajarte y aceptar la naturaleza eterna de tu ser. Entonces empezarás a disfrutar de tu viaje. Ahora piensa en la perfección de este proceso. De ti emanan constantemente ideas nuevas para mejorar tu experiencia, las cuales son atendidas constantemente. Contempla la perfección de este medio. Cada punto de conciencia mejora su estado de la misma forma que tú, cuando cada deseo es comprendido y atendido, y cada perspectiva es respetada y atendida. Siente el equilibrio y la perfección de tu entorno. Cada punto de conciencia, incluso la conciencia de una célula de tu cuerpo, puede solicitar mejorar y conseguirlo. Puesto que toda petición es atendida, no hay competencia. Cada punto de vista es importante. Cada petición es concedida. Y en la medida de que este increíble universo se expande inexorablemente, los recursos universales que atienden estas peticiones son infinitos. Como infinitas son las respuestas al incesante flujo de preguntas, y por eso no hay competencia. Es imposible que otra persona obtenga los recursos que estaban destinados a ti, ni tú puedes despilfarrar egoístamente los recursos que estaban destinados a otra persona. Todos los deseos son atendidos. Todas las peticiones son concedidas. Nadie queda desatendido, sin amor, insatisfecho. Cuando permaneces alineado con tu corriente de energía, siempre sales ganando y nadie tiene que perder para que tú ganes. Siempre hay suficiente para todos. En ocasiones a nuestros amigos físicos, les cuesta recordar esta verdad porque sufren carencias en su experiencia o la observan en la experiencia de otro. Pero lo que presencian no es una prueba de escasez o falta de recursos, sino la negativa a recibir los recursos que han sido solicitados y atendidos. Si alguien no recibe lo que ha pedido, no se debe a una escasez de recursos. El único motivo es que esa persona que ha formulado el deseo no está alineada con su petición. No existe escasez, no faltan recursos ni hay competencia por apoderarse de ellos. Tan solo existe el rechazo o la negativa a recibir aquello que uno ha pedido. 17. ¿Dónde estás y dónde deseas estar? ¿Conoces los sistemas de navegación de posicionamiento global que incorporan hoy en día algunos vehículos? Una antena en el techo de tu vehículo envía una señal a unos satélites en el cielo que identifican tu situación presente. Cuando escribes tu destino en el teclado, el ordenador calcula la ruta entre el lugar en el que te encuentras y al que deseas llegar. El monitor te informa sobre la distancia que debes recorrer y te recomienda el mejor itinerario para llegar allí, y cuando te pones en marcha el sistema te suministra, de palabra o mediante un mensaje de texto, las indicaciones precisas para alcanzar tu nuevo destino. El sistema de navegación nunca pregunta, ¿dónde has estado? No pregunta, ¿por qué has tardado tanto? Su única misión consiste en ayudarte a llegar desde donde estás a donde deseas estar. Tus emociones te procuran una guía similar, pues su función principal consiste también en ayudarte a recorrer la distancia desde el lugar donde te encuentras a donde deseas dirigirte. El conocimiento de dónde te encuentras y dónde deseas estar es esencial si quieres tomar decisiones deliberadas sobre tu viaje. En tu medio físico estás rodeado por numerosas influencias, y a menudo otros te piden e insisten en que te comportes de modo distinto para incidir positivamente en tu experiencia.
Estás bombardeado por leyes, normas y expectativas que te son impuestas por otros, y casi todo el mundo parece tener una opinión sobre cómo deberías de comportarte. Pero es imposible que sigas por el camino indicado, entre dónde te encuentras y a dónde te diriges si utilizas esas influencias ajenas para guiarte. Con frecuencia dejas que los demás influyan en ti y te manipulen con el fin de complacerlos, pero a la larga compruebas que por más que lo intentes, no puedes avanzar continuamente en la dirección que otros desean, de modo que no solo no logras complacerlos, sino que no te complaces a ti mismo. Y por lo general acabas extraviando el sendero que te habías propuesto tomar. El mayor don que puedes ofrecer es tu felicidad. El mayor don que puedes ofrecer a otro es tu felicidad, pues cuando te hallas en un estado de alegría, felicidad o gratitud, estás plenamente conectado a la corriente de la fuente de energía pura y positiva que eres. Cuando estás en ese estado de conexión, cualquier objeto o persona que constituye el objeto de tu atención se beneficia de tu atención. Nadie necesita que hagas ciertas cosas para que ellos se sientan satisfechos, pues todos tienen acceso a la misma corriente de bienestar que tú. Con frecuencia, otros, que no saben que tienen acceso a esa corriente, te piden que te comportes de una determinada manera para sentirse ellos mejor. Pero no solo te sitúan a ti en una posición incómoda al tratar de hacerte responsable de su dicha, sino que ellos también se colocan en una situación de esclavitud. Pues no pueden controlar la forma en que otra persona se comporta, y si necesitan ejercer ese control para sentirse felices significa que tienen serios problemas. Tu felicidad no depende de lo que hagan los demás, sino de tu equilibrio vibratorio. La felicidad de otros no depende de ti, sino de su equilibrio vibratorio, pues la forma en que uno se siente, en todo momento, depende única y exclusivamente de su combinación de energías. La forma en que tú te sientes es simple y claramente el indicador del equilibrio vibratorio entre tus deseos y tus vibraciones, que emites desde tu punto de vista. No existe en el universo nada más importante para ti que saber que la vibración que emites coincide con la vibración de tus deseos, y la forma en que te sientes te indica si permites que se produzca tu conexión con la fuente o no. Todo sentimiento positivo, toda creación positiva, toda tu riqueza, claridad, salud, vitalidad y bienestar, en suma, todas las cosas que consideras benéficas, dependen de la forma en que te sientes ahora mismo y la relación que esa sensación-vibración guarda con la vibración de quien eres y lo que deseas. Cada pensamiento te aproxima o aleja de San Diego. Al igual que te resulta sencillo prever el éxito de tu viaje desde Phoenix a San Diego, también te resultará sencillo prever el éxito de un viaje que te conduzca de la penuria a la seguridad económica, de la enfermedad a la salud, de la confusión a la claridad. Durante tu viaje de Phoenix a San Diego no te toparás con grandes incógnitas, pues conoces la distancia entre ambas ciudades, sabes en qué punto te hallas del trayecto y sabes que si avanzas en el sentido equivocado no conseguirás alcanzar tu destino. Cuando comprendas cómo funciona tu guía emocional, no volverás a sentirte confundido sobre dónde te encuentras con relación a dónde deseas estar. Asimismo, con cada pensamiento que ofrezcas sentirás si te acercas o te alejas de tu ansiado destino. Si utilizas otras influencias como guía, te perderás y errarás el camino, porque otros no saben, como sabes tú, la distancia que media entre dónde estás y dónde deseas estar. Pero aunque los otros no puedan comprender tus deseos, persisten en agregar sus deseos a la mezcla. Por tanto, solo si prestas atención a cómo te sientes podrás guiarte por el buen camino y alcanzar tus metas. ¿Cómo es posible que decir no a algo signifique decir sí? Cuando prestas atención a algo que deseas y dices sí, lo incluyes en tu vibración. Pero cuando contemplas algo que no deseas y dices no, también lo incluyes en tu vibración. Cuando no le prestas atención, no lo incluyes, pero no puedes excluir nada a lo que le prestes atención, porque al hacerlo lo incluyes siempre en tus vibraciones, sin excepción. 18. Puedes modificar progresivamente tu frecuencia vibratoria.
El hecho de que decidas dar con un pensamiento distinto no significa necesariamente que puedas pasar directamente a ese pensamiento ahora mismo. Por supuesto, no existe ningún pensamiento al que no puedas acceder con el tiempo, al igual que no existe ningún lugar que no puedas alcanzar con el tiempo desde donde te encuentres, pero no puedes saltar al instante a un pensamiento que tiene una frecuencia vibratoria muy distinta de los pensamientos en los que sueles centrarte. Concéntrate en el pensamiento más agradable que puedas. Elegir un pensamiento diferente siempre produce una respuesta emocional diferente. Así, podrías decir, elegiré deliberadamente pensamientos que hagan que me sienta mejor. Sería una buena decisión. Pero sería una decisión mejor, y más sencilla, decirte, deseo sentirme bien, de modo que trataré de sentirme bien eligiendo un pensamiento que me produzca una sensación placentera. Si decides ir en pos de tu felicidad, y estás inmerso en una situación vital muy alejada de la felicidad, tu decisión de ir en pos de la felicidad no prosperará porque la ley de atracción no puede proporcionarte el pensamiento que contenga una diferencia vibratoria tan radical. Pero sí te será fácil poner en práctica la decisión de centrarte en el pensamiento más agradable al que tengas acceso. Si te paras a analizar conscientemente la emoción que experimentas en estos momentos, y procuras mejorar la forma en que te sientes, avanzarás hacia tu objetivo, mientras que si intensificas la emoción negativa, te moverás en la dirección equivocada. Así, un buen sistema para ascender por esta escala emocional vibratoria consiste en tratar siempre de alcanzar la sensación de alivio que experimentas al despojarte de un pensamiento resistente y sustituirlo por otro de aceptación. 19. Solo tú sabes cómo te sientes. Cuando esperas algo, ese algo se pone en camino. Cuando crees algo, se pone en camino inmediatamente. Cuando temes algo, se pone en camino inmediatamente. Tu actitud o tu talante siempre apuntan hacia lo que se ha puesto en camino, pero nunca te quedas atascado en tu actual punto de atracción. Ejerces un control creativo sobre tu experiencia personal. Y, al prestar atención a tu guía emocional, puedes modificar tu punto de atracción. Si experimentas ciertas cosas que ya no deseas experimentar, debes modificar tus creencias. Si hay ciertas cosas que no experimentas y deseas que fluyan hacia tu experiencia, debes modificar tus creencias. No existen circunstancias tan graves que no puedas modificar eligiendo unos pensamientos distintos. Ahora bien, elegir pensamientos distintos requiere concentración y práctica. Si sigues centrándote en lo mismo, pensando lo mismo y creyendo las mismas cosas, nada cambiará en tu experiencia. La vida está siempre en movimiento, por lo que no puedes quedarte atascado. En ocasiones nuestros amigos físicos dicen, estoy atascado. Llevo mucho tiempo en esta situación y no consigo salir de ella. Estoy bloqueado. Nosotros les explicamos que es imposible quedarse inmóvil o atascado, porque la energía, y por tanto la vida, es un constante movimiento. Las cosas cambian continuamente. Pero si tienes la sensación de que estás atascado, es porque mientras te centras continuamente en los mismos pensamientos, las cosas cambian, aunque acaban siendo siempre las mismas. Si deseas que las cosas cambien de forma radical, tienes que centrarte en pensamientos distintos. Lo cual requiere tan solo buscar otros medios de plantearte los temas habituales. Los demás no pueden comprender tus deseos ni tus sentimientos. Con frecuencia los demás se afanan en ayudarte. Te encuentras con multitud de personas que exponen infinidad de opiniones, normas, exigencias y sugerencias sobre cómo debes plantearte la vida, pero ninguna de ellas es capaz de tener en cuenta lo único importante a la hora de que alcances tus deseos. Los demás no conocen el contenido vibratorio de tus deseos, y no conocen el contenido vibratorio de quién eres, por lo que no están capacitados para orientarte. Por más que obren de buena fe y deseen tu bienestar, no lo conocen. Y aunque muchos tratan de no ser egoístas, es imposible que separen lo que desean para ti de lo que desean para ellos mismos. Nadie sabe mejor que tú lo que te conviene.
Nadie sabe mejor que tú lo que debes hacer. Tú sabes, en todo momento, lo que te conviene. 20. Tratar de coartar la libertad de otro te cuesta siempre tu propia libertad. Toda realidad existe porque alguien se ha concentrado en ella. En ocasiones la gente nos dice, pero, Abraham, yo te cuento las cosas como son. Me limito a afrontar la realidad de la situación. Y nosotros respondemos que aprendiste a afrontar la realidad antes de saber que estabas creándola, no afrontas la realidad a menos que exista una realidad que desees crear, pues toda realidad existe porque alguien se concentra en ella. Tú creas aquello a lo que prestas atención, tu verdad. Por consiguiente, conviene que te centres ante todo en cómo te sientes al tiempo que prestas escasa atención a las manifestaciones que se van produciendo, pues en la medida en que te concentras principalmente en las cosas tal como son, entorpeces la expansión de lo que existe. Todas esas estadísticas sobre tus experiencias y las experiencias de los demás se refieren única y exclusivamente a la forma en que alguien ha emitido una corriente de energía. No se refieren a una realidad presente pura y dura. En tu sociedad actual, hay muchas personas que se dedican a recabar estadísticas sobre la experiencia humana. Se pasan la vida comparando experiencias y catalogándolas de apropiadas o inapropiadas, acertadas o erróneas. Sopesan los pros y los contras, las ventajas y desventajas de un tema tras otro, pero rara vez se percatan de que las vibraciones que emiten no les sirven de nada. No son conscientes de su propio poder porque emiten su energía en sentidos opuestos. Sus vidas se reducen a etiquetar la conducta y las experiencias de aquellos con quienes comparten su planeta en lugar de dedicarse a crear. Por tanto, el hecho de pensar que su felicidad o su bienestar dependen de la conducta de otros las coloca en una situación muy incómoda. Afirman que ciertas personas, conductas y creencias son inapropiadas, las rechazan categóricamente, sin percatarse de que incluyen en su experiencia la vibración de aquello que no desean. Así, sin comprender cómo esas cosas indeseadas han fluido hacia su experiencia, se convierten en personas extremadamente recelosas y temerosas. Lo no deseado no fluye hacia tu experiencia de forma espontánea. Es imposible liberarte del temor de experimentar algo indeseado tratando de controlar la conducta o los deseos de los demás. Solo puedes alcanzar tu libertad ajustando tu punto de atracción vibratorio. Sin conocer la ley de atracción y sin ser consciente de lo que haces con tu punto de atracción vibratorio, es comprensible que trates de controlar las circunstancias que te rodean. Pero no puedes controlar las múltiples circunstancias que te rodean. Ahora bien, cuando conozcas la ley de atracción y seas consciente de la sensación que te producen tus pensamientos, no volverás a temer que algo indeseado aparezca en tu experiencia. Entenderás que lo indeseado no fluye hacia tu experiencia de forma espontánea. Puesto que no existe una aseveración en este universo basado en la atracción, si no alcanzas una armonía vibratoria con él, este no puede corresponderse contigo. Y a menos que alcances una armonía vibratoria con él, este no se corresponderá contigo. Incluso los más pequeños de entre vosotros, vuestros bebés, emiten vibraciones a las que el universo responde. Y, al igual que vosotros, vuestros bebés están influidos por las vibraciones de quienes les rodean, lo cual no obsta para que creen su propia realidad. Al igual que vosotros, no emprendieron la creación de su vida al encarnarse en este cuerpo, sino que pusieron en marcha esta experiencia vital que viven en estos momentos mucho antes de su nacimiento físico. El argumento más contundente que oímos de nuestros amigos físicos, que desean comprender su relación con lo no físico y el por qué están aquí, viviendo y creando, es: ¿pero cómo es posible que este bebé que apenas ha aprendido nada sobre nuestro mundo físico sea responsable de crear su propia vida? Nosotros queremos que entendáis que este bebé está perfectamente capacitado para desarrollar su vida en vuestro medio porque, al igual que vosotros, ha nacido dotado de una guía emocional que le ayudará a abrirse camino.
Esos bebés, al igual que vosotros, se incorporaron entusiasmados a vuestra realidad tiempo-espacio, con el anhelo de gozar de la oportunidad de tomar continuamente nuevas decisiones y alinearse con la energía de su fuente. No os preocupéis por ellos, ni por nadie. El bienestar está a la orden del día en este universo, independientemente del punto de vista en el que te halles en estos momentos. Recuerda que tus emociones te indican todo lo que precisas saber sobre tu conexión con la fuente de energía. Detrás de cada deseo se oculta el deseo de sentirse bien. Cuando alguien desea algo es porque cree que si lo consigue se sentirá mejor. Tanto si se trata de un objeto material, un estado de ánimo físico, una relación, una condición o una circunstancia, en el fondo de cada deseo se oculta la voluntad de sentirse bien. Por consiguiente, el éxito en la vida no se mide por los objetos o el dinero, sino por el cúmulo de dicha que uno siente. La base de la vida es la libertad y el resultado de la vida es la expansión, pero el propósito de tu vida es la dicha. Por ese motivo el acontecimiento principal nunca es la manifestación, sino cómo te sientes en ese momento. Eres energía pura y positiva. Eres amor. Esperas que ocurran cosas beneficiosas. Te respetas y te amas. Respetas y amas a los demás y posees una inclinación innata a apreciar las cosas. La apreciación y la autoestima son los aspectos más importantes que debes cultivar. No existe nada en todo el universo que armonice más con la fuente de energía que las vibraciones que emites cuando aprecias a los demás y a ti mismo. Cuando te concentras en algo que aprecias, y puesto que la lección de pensamiento en ese momento se asemeja a quien eres en tanto que fuente de energía, no existe contradicción alguna en tu energía. En esos momentos de apreciación, no ofreces resistencia con respecto a quien eres, por lo que tus indicadores emocionales indican amor, alegría y el sentimiento de apreciación. Te sientes magníficamente bien. Pero si criticas a alguien o hallas algún defecto en ti no te sentirás bien, porque la vibración de ese pensamiento de crítica es muy distinto del de tu fuente. Dicho de otro modo, puesto que has elegido un pensamiento que no coincide con quien eres, en ese momento sientes una discordancia a través de tus emociones. Debes ser lo suficientemente egoísta para alinearte con el bienestar. De vez en cuando surge alguien que nos acusa de enseñar a la gente a ser egoísta. Estamos de acuerdo. Es cierto que enseñamos a la gente a ser egoísta, porque si uno no es lo bastante egoísta para alinearse deliberadamente con la energía de su fuente no tiene nada que ofrecer. Algunos se lamentan. Si consigo egoístamente lo que deseo, no estaré quitándoselo de manera injusta a los demás. Esa inquietud se basa en la idea equivocada de que existe una cantidad limitada de abundancia. Algunos se preocupan de que si toman una porción demasiado grande de la tarta, otros se quedarán sin, cuando, en realidad, la tarta se expande en proporción a las peticiones vibratorias de todos vosotros. No se te ocurriría decir, me siento culpable por la abundante salud de la que he gozado, de modo que he decidido pasarme 2 años enfermo para permitir que alguien que ha estado enfermo se beneficie de mi cuota de salud. Entiendes que por el hecho de estar sano no privas a nadie de esa misma experiencia. Algunos dicen, he visto una película sobre un asesino en serie y parecía deleitarse con sus crímenes. No mostraba el menor arrepentimiento. Decía que gozaba con lo que hacía. Pero tú no puedes saber con exactitud lo que siente. Experimentas tus emociones en función de la relación entre tu deseo y tu presente estado anímico con respecto al tema, pero no puedes sentir las emociones de ese individuo. Te prometemos solemnemente que nadie que esté conectado con la fuente de energía lastimaría jamás a otro. Las personas se comportan de forma agresiva como autodefensa, o porque se sienten desconectadas, pero nunca cuando se hallan conectadas con la fuente de energía. Debes comprender que el acto último de egoísmo es conectarte con tu ser. Cuando lo haces, te conviertes en una energía pura y positiva encarnada en este cuerpo físico.
Si todas las personas en tu planeta estuvieran conectadas con su fuente de energía, no habría crímenes, porque no habría envidias, inseguridad o sentimientos negativos de rivalidad. Si todo el mundo conociera el poder de su propio ser, nadie trataría de controlar a los demás. Tus sentimientos de inseguridad y de odio se deben al hecho de que no estás conectado con tu ser. Tu conexión, egoísta, con el bienestar solo puede aportarte bienestar. Lo que es más importante, queremos que entiendas que no es necesario que todos los demás, ni nadie más, comprendan lo que tú estás aprendiendo en este libro para que vivas una experiencia maravillosa. Cuando comprendas quién eres y procures deliberadamente centrarte en pensamientos que propicien una armonía vibratoria con quien eres, tu mundo se alineará también y el bienestar aparecerá en todos los ámbitos de tu experiencia. Si no lo esperas, no permites que se produzca. Recuerda que cada emoción indica la cantidad de energía que movilizas en función de tu deseo y la cantidad de esa energía que permites que fluya hacia tu deseo gracias a los pensamientos y las creencias predominantes que mantienes en ese momento con respecto a lo que deseas. Si sientes una emoción intensa, al margen de que sea positiva o negativa, significa que tu deseo es muy potente y que permites que fluya una gran cantidad de energía hacia tu deseo. Cuando tus emociones intensas te producen malestar, como la depresión, el temor o la ira, significa que te resistes a tus deseos. Cuando tus emociones intensas te producen bienestar, como la pasión, el entusiasmo o el amor, significa que no te resistes a tus deseos, de modo que la energía que invocas a través de tu deseo no encuentra resistencia vibratoria por tu parte y permites que tu deseo fructifique. Así pues, es obvio que la situación creativa perfecta consiste en desear intensamente algo que crees que es posible. Cuando esa combinación de deseo y creencia está presente en ti, las cosas se desarrollan rápida y fácilmente en tu experiencia. Pero cuando deseas algo que no crees que sea posible, cuando deseas algo que no esperas, si bien un deseo muy potente puede contrarrestar la falta de convicción, no fructifica con facilidad, pues no permites que fluya hacia tu presente experiencia. La sensación de deseo puro hace que te sientas bien. Muchas personas equiparan la incómoda sensación de desear algo que no confían en alcanzar con la sensación de deseo. No reconocen la sensación de deseo puro como la sensación fresca y excitante de expectativa que experimentaban cuando eran jóvenes. La sensación de deseo puro siempre es deliciosa, pues representa las vibraciones que se extienden hacia el futuro invisible y preparan el camino para que la ley de atracción lo organice todo a tu favor. La creación deliberada se basa en la importancia de reconocer tus emociones y realizar un esfuerzo consciente para ofrecer pensamientos destinados a producir deliberadamente emociones más placenteras. El arte de permitir se basa también en esta premisa. ¿Por qué deseas estar allí? A veces una persona dice, no soy feliz en la situación en la que me encuentro. Preferiría encontrarme en una situación en la que mi cuerpo no estuviera enfermo, no estuviera gorda, tuviera más dinero o una relación más satisfactoria. Y nosotros preguntamos, ¿por qué deseas estar allí? Con frecuencia la respuesta es, porque no me siento a gusto en la situación en la que me encuentro. Nosotros les explicamos que conviene aclarar a qué nos referimos con estar allí y tratar de sentir lo que significa estar allí. En tanto una persona hable y sienta lo que significa estar aquí, es imposible que llegue allí. Si estás acostumbrado a pensar y hablar sobre la situación en la que te hallas, no es fácil cambiar de pronto tus vibraciones y empezar a pensar y sentir algo muy distinto. De hecho, la ley de atracción dice que no tienes acceso a pensamientos y sentimientos que estén muy alejados del punto en el que has estado vibrando recientemente, pero con esfuerzo puedes hallar otros pensamientos. Si estás decidido a sentirte mejor, puedes cambiar de tema y encontrar otros pensamientos que te produzcan vibraciones más agradables. Ese cambio en el sentido vibratorio suele ser un proceso paulatino.
El persistente intento de cambiar de registro vibratorio, en claro desafío a la ley de atracción, constituye un factor decisivo en la sensación de desánimo que hace que algunos lleguen a la conclusión de que no ejercen ningún control sobre sus experiencias vitales. 21. Estás solo a 17 segundos de los 68 que te faltan para satisfacer tu deseo. Basta que centres tu atención unos segundos en una cuestión para que se active en ti la vibración por ella, y de inmediato la ley de atracción comenzará a responder a esa activación. Cuanto más tiempo prestes atención a determinada cuestión, más fácil te resultará seguir centrado en ella, porque atraes, a través de la ley de atracción, otros pensamientos o vibraciones que son la esencia de lo que estás pensando. Al cabo de 17 segundos de permanecer centrado en un pensamiento, se activa una vibración que se corresponde con ese pensamiento. A medida que tu concentración se haga más intensa y la vibración más clara, la ley de atracción te aportará otros pensamientos que coincidirán con la cuestión en la que estás concentrado. En este punto, la vibración no tiene un gran poder de atracción, pero si permaneces concentrado más tiempo, el poder de la vibración se hará más potente. Y si consigues permanecer concentrado en un pensamiento durante tan solo 68 segundos, la vibración será lo suficientemente intensa para que empiece a manifestarse. Cuando te concentras reiteradamente en un pensamiento puro y lo mantienes como mínimo durante 68 segundos, al cabo de un breve espacio de tiempo, en algunos casos horas, en otros días, ese pensamiento se convierte en un pensamiento dominante. Y cuando alcanzas un pensamiento dominante, experimenta sus manifestaciones correspondientes hasta que cambias de pensamiento. Recuerda que los pensamientos en los que te centras equivalen a tu punto de atracción. Obtienes aquello en lo que piensas, te guste o no. Tus pensamientos equivalen a vibraciones y la ley de atracción responde a esas vibraciones. A medida que tu vibración se expande y se hace más poderosa, acaba siéndolo lo suficiente para que se manifieste. Dicho de otro modo, lo que piensas, y por tanto sientes, y lo que se manifiesta en tu experiencia coinciden siempre a nivel vibratorio. No debes temer tus pensamientos incontrolados. Cuando la ley de atracción es comprendida y aceptada, lo cual no suele llevar mucho tiempo, ya que no existe en tu medio la menor prueba que la rebata, muchas personas se sienten inicialmente incómodas con sus pensamientos. Cuando entienden el poder de la ley de atracción y comienzan a analizar el contenido de su mente, en ocasiones les preocupa el potencial de lo que pueden atraer a través de sus pensamientos incontrolados. Pero no hay motivo para que te preocupen tus pensamientos, pues no se trata de un rifle cargado capaz de provocar una instantánea destrucción masiva. Aunque la ley de atracción es muy poderosa, la base de tu experiencia es el bienestar. Y aunque tus pensamientos son magnéticos y se expanden en función de la atención que les prestas, dispones de tiempo suficiente, desde el momento en que te percatas de cualquier pensamiento negativo, para optar por otros pensamientos menos resistentes que te proporcionen resultados más apetecibles. Recuerda que puedes favorecer o entorpecer en mayor o menor grado tu alineación con el bienestar, pero la corriente de bienestar siempre fluye. Por consiguiente, hasta un mínimo esfuerzo destinado a elegir un pensamiento más agradable te proporcionará resultados positivos. Y cuando des ese paso y encuentres ese pensamiento agradable, te habrás concedido conscientemente la libertad para pasar de la situación en que te halles, en cualquier aspecto, a la situación en la que desees estar. Cuando elijas deliberadamente un pensamiento y sientas de manera consciente la mejoría en la forma en que sientes, habrás utilizado con éxito tu guía emocional y emprendido el camino hacia la libertad que deseas y mereces, pues no hay nada que no puedas ser, hacer o tener. 22. Los distintos grados de la escala de tu guía emocional. Cabe decir que cada emoción emite una frecuencia vibratoria distinta, pero sería más exacto decir: tus emociones son indicadores de tu frecuencia vibratoria. Una alineación perfecta con tu fuente de energía significa que sabes que eres libre, eres poderoso, eres bueno, eres amor, eres valioso, tienes un propósito,
Todo está bien. Te alienas con quien eres cuando te centras en los pensamientos que te permiten conocer tu auténtica naturaleza, pues entonces te hallas en un estado de alineación absoluta. Y la sensación que te producen esos pensamientos constituye la emoción última de la conexión. Para retomar la analogía con el indicador de combustible de un vehículo, ese estado de alineación equivale a un depósito lleno. Dicho de otro modo, imagina un indicador o una escala graduada que indica tu mayor disposición, depósito lleno, a permitir tu alineación con la fuente de energía, y tu menor disposición o resistencia, depósito vacío, a alinearte con tu fuente de energía. Podemos describir así tu escala de emociones. 1. Alegría / conocimiento / poder personal / libertad / amor / gratitud. 2. Pasión. 3. Entusiasmo / ilusión / felicidad. 4. Expectativas positivas / creencia. 5. Optimismo. 6. Esperanza. 7. Satisfacción. 8. Aburrimiento. 9. Pesimismo. 10. Frustración / irritación / impaciencia. 11. Agobio. 12. Decepción. 13. Dudas. 14. Inquietud. 15. Culpabilidad. 16. Desánimo. 17. Ira. 18. Venganza. 19. Odio / rabia. 20. Celos. 21. Inseguridad / remordimientos / falta de autoestima. 22. Temor / desconsuelo / depresión / desesperación / impotencia. Un ejemplo de cómo ascender conscientemente en la escala de tu guía emocional. En tu experiencia ha ocurrido algo que hace que te sientas fatal. Nada te satisface, nada te parece bien, tienes la sensación de que te asfixias, y cada pensamiento es tan doloroso como el anterior. La mejor palabra para describir el estado emocional más frecuente en ti es depresión. Si pudieras tomar la iniciativa, posiblemente te sentirías mejor. Si pudieras eliminar de tu mente lo que te preocupa y centrarte en tu trabajo, te sentirías mejor. Podrías centrarte en muchos pensamientos que te librarían de la depresión. Ahora bien, en estos momentos, desde el punto de vista vibratorio, no tienes acceso a buena parte de ellos. Pero si estás decidido a dar con un pensamiento, cualquier pensamiento, que te haga sentir mejor y eres consciente de la sensación que te producirá ese pensamiento, puedes empezar a ascender de inmediato por la escala de tu guía emocional. Se trata de un sistema que consiste en centrarte en un pensamiento, cualquier pensamiento, y valorar de manera consciente si ese nuevo pensamiento te proporciona una sensación de alivio del malestar que padecías anteriormente. Así pues, piensas y sientes con un único propósito: experimentar siquiera un pequeño alivio. Pongamos que alguien te ha dicho algo que te ha enojado, o que alguien no ha cumplido su palabra. Cuando te centras en este desagradable tema, notas que sientes cierto alivio de tu depresión. Dicho de otro modo, pese a la ira que te invade cuando te centras en este pensamiento, ya no te cuesta respirar. La sensación de claustrofobia ha remitido y te sientes mejor. Ahora bien, el paso crucial consiste en utilizar de manera eficaz tu guía emocional. Detenerte y reconocer conscientemente que el pensamiento de ira que has elegido hace que te sientas mejor que la asfixiante depresión que has sustituido. En el reconocimiento consciente de que tu vibración ha mejorado, tu sentimiento de impotencia disminuye y comienzas a ascender en la escala de tu guía emocional, para conectarte de nuevo con la persona que eres. ¿Por qué se empeñan en impedir que sienta este grato sentimiento de ira? En muchos casos, a partir de una vibración muy resistente como la depresión o el temor, descubres instintivamente, o incluso inconscientemente, que el pensamiento de ira alivia tu malestar.
Pero como muchas personas te han convencido de que la ira es un sentimiento negativo, no están dentro de ti, así que no pueden experimentar la mejoría que te produce tu pensamiento de ira. Por lo general te aconsejan que no alimentes la ira, para dejar que caigas de nuevo en tu anterior estado depresivo. Pero si sabes de manera consciente que has elegido un pensamiento de ira y que éste te aporta una sensación de alivio, sabes que puedes pasar del pensamiento de ira a un pensamiento menos resistente como el de frustración, y ascender en la escala de tu guía emocional para volver a alinearte con tu fuente de bienestar. Porque hasta la más leve mejoría tiene una gran importancia. Cuando eres consciente de dónde te encuentras y sabes dónde deseas estar, y tienes los medios para saber si te diriges allí o no, nada puede impedirte que llegues. La supuesta falta de control sobre tu experiencia vital se debe sobre todo a que no sabes hacia dónde te diriges. Si no comprendes de manera consciente tus emociones y lo que significan, a menudo te alejas del lugar donde deseas estar. Existen muchas palabras para describir las emociones, pero en rigor existen tan solo dos emociones: la que hace que te sientas bien y la que hace que te sientas mal. Cada grado a lo largo de la escala emocional indica tan solo la medida en que permites que fluya a través de ti la poderosa, pura y positiva fuente de energía. El estado de conexión total, que te produce una sensación de alegría, amor, apreciación, libertad o conocimiento, invoca tu sensación de poder personal. Y el estado de máxima desconexión, que te produce la sensación de desesperación, dolor, temor o depresión, propicia tu sensación de falta de poder personal. El que seas capaz de alcanzar siquiera una pequeña mejoría en tu estado tiene una gran importancia, pues incluso una mínima mejoría emocional puede hacer que recuperes en cierta medida el control. Y aunque no hayas ejercido todo tu control para volver a conectarte con tu poder personal, ya no te sientes impotente. Así pues, ahora no solo puedes volver a ascender por tu escala emocional, sino que te resulta relativamente sencillo. Solo tú sabes si te conviene optar por la ira. Si una persona que padece una grave depresión pudiera descubrir de manera consciente el alivio que le produciría un pensamiento de ira y, lo que es más importante, si pudiera reconocer que ha elegido a propósito ese pensamiento de ira, recuperaría de inmediato la sensación de poder personal y su depresión remitiría. Ahora bien, es importante que no permanezca sumida en la ira. Pero desde esa posición de ira podrá acceder a los pensamientos menos resistentes de frustración. Hago lo que puedo por mejorar mi situación. Las personas que te observan tal vez se sentirían aliviadas si supieran que no te propones permanecer en tu actual estado de ira. Si supieran que te has trazado un ambicioso plan consistente en superar tu ira, tu frustración y tu agobio para pasar al optimismo, a la creencia y seguir ascendiendo por la escala emocional hasta comprender que todo está bien, quizás se mostrarían más pacientes con tu actual estado anímico. Muchas personas se alejan de forma natural de la sensación de impotencia que produce la depresión o el temor para sumergirse en la ira como un mecanismo de supervivencia, pero cuando se topan con la intensa desaprobación de la familia, los amigos y los consejeros, por lo nocivo de su ira, vuelven a caer en una sensación de impotencia y el ciclo se repite una y otra vez. De la depresión a la ira. Procura centrarte en el pensamiento que te produzca una sensación más placentera en estos momentos, y a medida que lo hagas reiteradamente, al cabo de poco tiempo te sentirás estupendamente. Te lo aseguramos. Si consigo llegar allí emocionalmente, puedo llegar a donde sea. Voy a tratar de centrarme ahora mismo en el pensamiento que me produzca una sensación más placentera. Voy a procurar sentirme mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Recuerda que la rabia te ofrece una sensación de alivio de la depresión, el dolor, la desesperación, el temor, el sentimiento de culpa o de impotencia. La venganza te ofrece una sensación de alivio de la rabia. La ira te ofrece una sensación de alivio de la venganza. La culpabilidad te da una sensación de alivio de la ira. El agobio te ofrece una sensación de alivio del sentimiento de culpa. La irritación te ofrece una sensación de alivio del agobio.
El pesimismo te ofrece una sensación de alivio de la irritación. La esperanza te ofrece una sensación de alivio del pesimismo. El optimismo te ofrece una sensación de alivio de la esperanza. Las expectativas positivas te ofrecen una sensación de alivio del optimismo. La alegría te ofrece una sensación de alivio de las expectativas positivas. Con el tiempo y la práctica llegarás a comprender lo que tu guía emocional te indica. Cuando hayas tomado la decisión de tratar siempre de experimentar la sensación de alivio que te aporta una emoción mejorada, te sentirás bien la mayor parte del tiempo, y dejarás que todas las cosas que deseas fluyan hacia tu experiencia. La forma en que te sientes, y la sensación de alivio que descubres al centrarte en pensamientos más agradables, es tu única pauta con respecto a lo que atraes a tu experiencia. Pero ¿y los que desean no desear? Nosotros describimos la sensación de deseo como el ser deliciosamente consciente de nuevas posibilidades. Pero el deseo puro no encierra una sensación de ausencia. Por tanto, si tienes presente que cada vez que formulas una petición siempre es atendida, cada uno de tus deseos será un deseo puro que no ofrecerá resistencia. Muchas personas desean cosas que en estos momentos no viven plenamente, y en algunos casos llevan mucho tiempo deseándolas. Por tanto, piensan en lo que desean y luego piensan en que no lo tienen. Al cabo del tiempo, llegan a la conclusión de que la forma en que se sienten, cuando piensan en lo que desean y son conscientes de que no lo tienen, pero no saben cómo conseguirlo, equivale a la sensación que produce el desear algo. Pero no se hallan en un estado de deseo puro, sino en un estado de resistencia al deseo. Con frecuencia su vibración se refiere a la falta o ausencia de lo que desean más que a su deseo. Algunas personas nos dicen: Abraham, a mí me han enseñado que no conviene que tenga deseos. Me han enseñado que el estado de desear me impedirá convertirme en el ser espiritual que debo ser y que mi estado de felicidad depende de mi facultad de despojarme de todos mis deseos. Nosotros respondemos: ¿pero acaso tu estado de felicidad o tu estado de espiritualidad no es un deseo? No estamos aquí para guiarte hacia un deseo o desviarte de él. Nuestra misión consiste en ayudarte a comprender que eres el creador de tu propia experiencia y que tus deseos nacen de forma natural de tu experiencia en este medio, en este cuerpo. Deseamos ayudarte a alcanzar una alineación perfecta con la fuente, a fin de que puedas crear tus deseos. Tu capacidad de imaginar contribuirá a que se produzcan más rápidamente los siguientes y lógicos pasos. Puedes descifrar los pormenores en tu imaginación. No tienes que construir cosas insignificantes e importantes, puedes hacerlo todo mentalmente. No nos referimos al paso siguiente y lógico de acción. Nos referimos a que utilices tu imaginación hasta que tu gran sueño te resulte tan familiar que su manifestación se convierta, lógicamente, en el siguiente paso. Cuando tu deseo es tan ambicioso que te parece inalcanzable, significa que no está maduro para manifestarse. Cuando tu deseo te parece el siguiente y lógico paso, significa que está a punto de manifestarse. Cuando controles cómo te sientes, gozarás de toda tu experiencia. La forma en que te sientes te indica si tu vibración es la adecuada para permitir que las fuerzas universales te proporcionen en estos momentos tu deseo, o no. Con la práctica, sabrás si te hallas a punto de experimentar una manifestación o si ésta se halla aún en la fase de desarrollo, pero, más importante aún, cuando controles cómo te sientes, gozarás de toda tu experiencia. Gozarás de la variedad y el contraste que te ayudan a identificar tu deseo, y gozarás de la sensación que te produce tu deseo, el cual lanzas desde tu valiosa perspectiva y fluye de ti. Gozarás de la sensación de ser consciente cuando tu vibración no se corresponde con la de tu deseo, y gozarás de la sensación de tratar deliberadamente de recuperar la alineación vibratoria con tu deseo. Experimentarás una sensación de alivio cuando las dudas se disipen y una sensación de bienestar las sustituyan. Gozarás intuyendo que están a punto de producirse ciertos acontecimientos, gozarás comprobando cómo todo se desarrolla según lo previsto y te deleitarás asistiendo a la manifestación de tus deseos.
Gozarás siendo consciente de que has moldeado a propósito tus deseos para hacerlos realidad, como si hubieras creado una estatua, moldeando con tus propias manos la arcilla. Te encantará la sensación que experimentarás al alinearte, una y otra vez, con los frutos de tu experiencia. El universo existe para producir en ti nuevos deseos que te darán vida, y cuando sigas la corriente de tus deseos, te sentirás auténticamente vivo y vivirás con plenitud. Una apostilla. Tomaos esto con calma. Tendéis a tomaros la vida demasiado en serio. Debéis plantearos la vida con alegría. Cuando os observamos creando vuestras vidas, sentimos amor hacia vosotros y apreciación por lo que sois. No hay palabras para expresar lo valiosos que sois. Nuestro poderoso deseo es que regreséis a vuestro estado de autoestima. Hay aquí mucho amor hacia vosotros. Y, de momento, hemos terminado.